Éxodo capítulo número 33, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, la redención de Dios. Este es el tema número 77 de esta serie. El título de esta tarde, la presencia de Dios. La presencia de Dios. A mí que me gusta escuchar un poco sesiones de alabanzas, no solamente de verdad y restauración, sino a veces foráneas. A veces repiten esta parte, dicen, la presencia de Dios está aquí. Y al estudiar esta parte decimos, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que la presencia de Dios esté aquí? ¿Que haya milagros? ¿Que sientas bonito en tu corazón, en tu mente? ¿Que sientas que hay fuego? ¿Qué significará que la presencia de Dios esté aquí? Bueno, vamos a ver un poco de eso hoy. Hablar de la presencia de Dios, hermanos, requiere tal vez una serie completa. Entonces vamos a tocar solamente algunos puntos que nos marca la Escritura. Éxodo 33:1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, ¿cuál era la mala noticia? Que la presencia de Dios no estaría ya más con ellos. Vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. El pecado del pueblo trajo consecuencias. O sea, Dios perdonó al pueblo, no lo consumió, o sea, no lo aniquiló. Y no perdieron su entrada a la tierra prometida, pero perdieron algo más importante. Y fue la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería someterlos a su ley. Por eso les dice, ustedes son pueblos de dura cerviz. Significa esa frase, significa que eran un pueblo que no quería someterse a las órdenes de Dios. Eso significa. Un pueblo de dura cerviz, alguien que es un hombre, una mujer de dura cerviz, es alguien que ya sabe los mandamientos de Dios, pero no se somete. Le es muy complicado, o no, más bien tiene una desobediencia que no quiere someterse. Eso significa. Los cuellos del pueblo, o sea, en la cerviz aquí, los cuellos del pueblo eran duros de doblegarse. No se doblegaban. Aún seguían pensando en Egipto. Entonces, hermanos, no hay nada que le desagrade más a Dios que la dureza de cerviz. La dureza de cerviz habla de soberbia. No hay nada que le desagrade más a Dios que un hombre, una mujer soberbia. ¿Qué quiere decir la soberbia? Una de ellas es que confíe más en sí mismo, que él piense que puede y que no necesita a Dios. Ese es un hombre, una mujer de dura cerviz. Porque Dios quiere bendecirlo, pero él en su necedad se pone en contra de la voluntad de Dios.
Pues no hay nada que les agrade más a Dios que eso. Y les dice que ha estado a punto de consumirlos por ser tercos y necios en cuanto a sus mandamientos. Entonces, hermanos, la presencia de Dios es algo que necesita toda la iglesia. Cualquier congregación requiere la presencia de Dios. Voy a leer algunos versos donde Dios advirtió sobre esto. Cuando la presencia de Dios se va de un lugar, se va de la iglesia, hermanos, de la iglesia, ese lugar va a desaparecer. Por eso, cuando aquí, recuerdo yo, cuando aquí iniciamos, vamos a poner así una reforma aquí, que ustedes los que son más, que más viejos aquí, saben cómo antes se llevaban aquí las cosas, ¿no? Saben cómo antes nos conducíamos aquí y cuál era el tipo de doctrina, que era una doctrina buena, pero vamos a ponerlo así un poco legalista, ¿no? ¿Por qué? Porque nos basábamos mucho en lo que hacíamos y no en lo que sabíamos. O sea, no, si la mujer esta no trae esto, es hija del diablo. Esa es una doctrina un poco legalista, buena pero legalista, ¿ok? Y cuando comenzamos esa reforma y empezamos ya con verdad y restauración, varios se fueron. Y dijeron, no, es que porque dejaron la cena del Señor, ese lugar va a desaparecer. Varios lo dijeron, que se fueron. Pero, ¿cuál es el punto para que algo desaparezca hablando, espiritualmente hablando? No es que dejemos de practicar cosas, es que se vaya la presencia de Dios de ese lugar. En Apocalipsis 1:12 dice esto, vamos a estar leyendo algunos versos ahí. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba el Hijo del Hombre? En medio de los 7 candeleros. Bueno. El versículo 20 nos dice que son esos candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Dónde andaba el Hijo del Hombre? En medio de las 7. O sea, la presencia de Dios estaba en esas iglesias. Ahora, vamos más adelante, en el capítulo 2 de Apocalipsis, se le habla a una iglesia en específico, a Éfeso. Esta iglesia Éfeso dice que tenía muy buen estudio y que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo eran, pero tenía un pequeño o grandísimo problema. Había dejado su primer amor. Y él les dice, recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Apocalipsis 2:5. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa parte es interesante. Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esa frase? Quitar el candelero. La presencia de Dios. Porque el candelero, hermano, se alimentaba, ya lo vimos en el Éxodo, se alimentaba de aceite, y aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿te imaginas cuando en una iglesia ya no está la presencia de Dios? Hermanos, esa parte donde estaba esta iglesia de Éfeso es una parte que está en ruinas. ¿Qué quiere decir? Que esta iglesia de Éfeso desapareció. ¿Por qué? Una razón, no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Entonces, hermanos, quitar el candelero habla de quitar su presencia. De que la vida de la iglesia es la presencia de Dios allí, en ese lugar. O sea, muchos dicen, esa iglesia va a desaparecer. Pues no entiendo por qué. No, pues porque yo me fui y de ahí ya, si yo me voy, se acaba todo. Tú no eres Dios. Es que ya no practican allí el que ahora limpian de la puerta para allá y es de allá para acá. Y por eso se va a desaparecer las cosas. No, porque la iglesia no depende de esas cosas. Depende de la presencia de Dios, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar a estudiar algunos versos de Éxodo.
Porque vamos a tocar ahorita algunos pasajes largos donde, hermanos, Dios abandonó el templo de Jerusalén. Lo abandonó completamente. Pero la razón es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, dice ahí 1 y 2 de Éxodo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Eso es interesante, porque le dice el pueblo que sacaste. Porque el motivo por el cual habían hecho un ídolo era porque Moisés no descendía. O sea, era un pueblo no solamente idólatra de un becerro, era idólatra de un hombre. Entonces, Moisés, ¿te quieren a ti? Pues llévalos tú. Llévalos tú. Lo que está diciendo aquí el Señor es: yo no voy a abrogar mi promesa. Les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Dice versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, dice, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ellos lo entendieron muy bien, entendieron que Dios no los abandonaría del todo, pero ya no habría más señales de Él en medio del pueblo. Eso quiere decir que la presencia ya no iba con ellos. O sea, iban a estar protegidos, pero ya no habría más señales de Él en medio del pueblo. Es decir, que estuviera la columna de fuego, toda esa parte ya no iba a estar. Será algo terrible. Era algo terrible, porque la señal de que Dios estaba con ese pueblo era la columna de nube. Cuando la columna de nube se levantaba, entonces el pueblo entendía que debía ¿qué? Tomar sus cosas y caminar. Cuando la nube se detenía y bajaba en el tabernáculo, quiere decir que ahí debían acampar. Y sabían que la presencia de Dios estaba ahí. Bueno, eso sería quitado. O sea, ¿nos imaginamos la terrible consecuencia del pecado de Israel? O sea, hermanos, no hay mayor consecuencia que Dios no esté en tu casa. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, dice, pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Aquí quítate tus atavíos significa arrepiéntete. Eso significa arrepiéntete. A ver, ¿por qué los consumiría? Dice, eres pueblo, en un momento te voy a consumir. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los consumiría? Porque Él es santo. Y muchos humanistas que digan, no, si Dios fuese amor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué los amenaza? Claro, pues porque como Él es el mayor, ya sabes, ahí hay autoritarismo. Dios es un dictador. ¿Será? Yo he escuchado ese tipo de razonamientos de hombres, obviamente, que son ignorantes, pero dicen eso. Pero todo pecado, hermanos, ofende a Dios. Va contra su pureza, contra su santidad. Y Dios no consumiría a su pueblo, sin embargo, la manera de tratarlo sería diferente. Por eso les dice que se arrepientan. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. ¿Qué quiere decir? Que así caminaron un tiempo, Así caminaron un tiempo. O sea, se pusieron de luto, pero así caminaron un tiempo. Y algo parecido pasa con los creyentes. Mira, vamos a ver Efesios 4:32. 4:22. Efesios 4:22. Algo parecido también pasa con los creyentes. Entonces, Dios dice que no nos dejará ni nos desamparará. O sea, ¿qué quiere decir? Que a cualquier pecado que tenga, Dios no me abandona. No, o sea, Dios protege a sus hijos, pero su presencia no está contigo, que es otra cosa. Otra lo vamos a entender, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando de la iglesia, ¿okay? Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Pablo está hablando de la conducta cristiana. Está hablando de que, bueno, tenemos todavía debilidades, entre nosotros va a haber asperezas, va a haber algunas cosas que pues no me parecen de tu carácter, no te parecen de mi carácter. Vamos a tener que pasar esas cosas, pero hay que sobrellevarnos, perdonarnos. Entonces dice ahí, versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Aquí la palabra contristar viene de una palabra griega lupeo, que significa afligir. Significa causar tristeza. Pero hermanos, la tristeza aquí a la que se refiere es una tristeza que se tiene cuando hay una infidelidad, que es una tristeza profunda y difícil. Esa es la tristeza que el Espíritu Santo tiene cuando algún miembro del cuerpo de Cristo es infiel con el mundo. Cuando un miembro de la iglesia decide mejor irse al mundo y disfrutar de los placeres temporales del pecado, contrista al Espíritu Santo, le causa dolor. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que algo le pasa. Obviamente el pecado tendrá sus consecuencias. Y Dios lo sigue protegiendo, pero la presencia de Dios no está con él. Es decir, no va a obtener bendición. Es por ello que cuando pecamos adrede, hermanos, cuando hacemos las cosas con conciencia, empezamos a sentir algo que no está bien. Empiezas a sentir dentro de ti como que sabes que algo te falta, que algo está roto. Algo está en contra de ti, lo sabes, porque sabes que lo que estás practicando no es de Dios. Es que está contristado el Espíritu Santo. Empiezas a sentir un vacío, empiezas a sentir miedo, empiezas a sentir tristeza inexplicable. Porque hay algo que está obstruyendo tu comunión con Dios. O sea, sí eres hijo de Dios, pero la presencia de Dios está apartada de ti porque andas en pecado. Entonces, ineludiblemente, ese cristiano está muriendo. Cuando una iglesia se aparta de la verdad y dice, no, ahora tomamos esto que no es de Dios, ahora tomamos la masonería, la presencia de Dios se aparta. Entonces, eso sí, esa que ya no es la iglesia, ese conjunto de personas va a desaparecer. ¿Por qué? Porque lo que sostiene a la iglesia, hermanos, es la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando sentimos esto? Cuando hemos contristado al Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. El Señor no nos deja. Su protección está con nosotros. Sin embargo, ya no vemos la mano de Dios con nosotros. Empezamos a dejar de darnos cuenta de los favores y misericordias de Dios a nuestra vida. Eso es que ya la presencia de Dios no está contigo. Antes te sentías agradecido. Antes te dabas cuenta que lo que Dios te daba era inmerecido. Porque, hermanos, nada de lo que tenemos ni nada de lo que nos llega a nosotros lo merecemos. No lo merecemos. Si tú dices que esto sí yo me lo gané, habla de soberbia. Porque, hermanos, la gracia de Dios está
ahí para darte cada día lo que necesitas y aún más de lo que tú necesitas. Y debes reconocer eso. Pero cuando alguien anda en pecado, no lo reconoce. No lo reconoce. Ahora vamos a pasar a Israel. Mira, vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Entonces, el motivo por el cual la presencia de Dios se vaya es porque es una iglesia o es un cristiano que no se quiere arrepentir. Que está en pecado, pero no lo deja, no se quiere arrepentir. Entonces, Dios te da tiempo, pero si no, la presencia de Dios se apartará y te dejará solo. Que tu pecado te alcance. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 1. Voy a leer algunos versos, va a estar un poco largo esta lectura, hermanos, pero es necesario. Dice ahí: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban al templo por rutina. Y hermanos, hay cristianos que así lo hacen. Van el domingo a la iglesia por rutina, pero no lo hacen por verdadera convicción. Porque hoy me levanto y voy a darle gracias a Dios porque toda esta semana, la verdad, vamos a imaginarlo, tú vendes carros, tú vendes autos, y tú sabes la media de cuánto vendes en la semana. Tú dices, vendo 6 carros a la semana. Esa es la media, o sea, a veces baja, a veces vendo 3, a veces vendo 5, pero siempre la media es 6. Y resulta que esa semana vendiste 12, el doble. No es motivo para darle gracias a Dios. Decir, oye Señor, gracias porque yo sé que, o sea, yo no busco a los vendedores o a los compradores, yo no los busco. Tú me los envías y te doy gracias porque puedo vender y de eso pues yo saco una comisión y gracias Señor porque me das más de lo que merezco. Y vas al templo y vas con esa convicción, pero cuando vas con una convicción de que piensas que lo haces tú, Dios te dice, endereza tu camino. Dice ahí versículo 4, no fiéis en palabras mentirosas, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Los que incensaban a Baal a la vez iban al templo de Dios. ¿Te imaginas? ¿Habrá gente así? Sí, sí. Que por un lado su corazón está con el mundo, pero vienen a la iglesia. ¿Tú crees que Dios está contento con eso? O sea, podrán decirse cristianos, y sí, Dios los protege, pero quién sabe si la presencia de Dios esté con ellos, porque no se quieren arrepentir. Dice voy a saltarme al versículo 15, es lo que dice ahí. O sea, les dice muchas cosas que están haciendo, y versículo 15 dice, os echaré, ¿qué dice ahí? De mi presencia. Os echaré de mi presencia. O sea, todavía la presencia de Dios estaba con ellos a pesar de su pecado. Pero Dios les dice que los va a echar. Como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
¿Por qué motivo los va a echar de la presencia de Dios? ¿De su presencia? Por idólatras. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice ahí, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. ¿Por qué? Dios aquí le está diciendo para que se arrepientan, pero el pueblo no se quería arrepentir. Vamos más adelante, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Voy a leer a partir del versículo 3. Ezequiel 8:3. Dice ahí: aquella figura extendió la mano, versículo 3 de Ezequiel capítulo número 8, dice ahí, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. ¿Dónde estaba? Dentro del templo. Fíjate bien lo que estaba pasando. Ya la idolatría estaba dentro del mismo templo de Dios. Y aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios? Su presencia, ahí estaba. Como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Eso ya era un descaro. ¿Te imaginas? Estos hombres poniendo una imagen en la entrada al templo. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Alejar qué? Su presencia. ¿Qué es lo que hace que alejes la presencia de Dios de tu vida? La idolatría. Pero vuélvete aún, dice, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, o sea, al patio del templo. Y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo, luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Las que ves así en el tuyú, que son del satanismo, esas cosas había. Cabras y cuervos y soplotes, había eso. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Dónde? En el templo. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. O sea, los que supuestamente eran los entendidos. Los ancianos en esos momentos eran los que hacían juicio, los que estudiaban, los que enseñaban al pueblo. Dice, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas de los ancianos de la casa de Israel? Hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. O sea, ya vamos más adentro. El atrio era el patio. Ahora vamos más adentro. Que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Estas mujeres eran prostitutas dentro del templo. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro.
de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas del templo de Jehová y zurdos hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Es decir, entre la puerta, ya entrando a la puerta principal, y entre el altar del sacrificio, estaban los hombres dándole la espalda al templo, al arca de Dios, y adorando al sol. Para muchos, hermanos, su sol es un hombre. Ese es su sol. Le han dado la espalda a Dios pensando que la sana doctrina depende de un hombre. No, hermanos. Debemos preocuparnos no porque el hombre esté en nosotros o con nosotros, sino que la presencia de Dios esté con nosotros. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esta cosa liviana para la casa de Judá? Hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues a mí yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Qué quiere decir? Mi presencia se irá. Mucho tiempo, hermanos, Dios lo soportó. En Ezequiel 10, en Ezequiel capítulo 10 tienes ahí como título no inspirado, la presencia de Dios se va. ¿Te das cuenta? Se fue. ¿Por qué? Pues, óyeme, tantas abominaciones que había ahí, ¿cómo no se va a ir? Y tú puedes leer todo ese capítulo 10 de Ezequiel, donde Dios se va. Y a partir de ese momento, hermanos, Judá es destruida completamente. Ahora vamos a leer Nehemías capítulo 1. Nehemías. Ezequiel y Jeremías eran más o menos contemporáneos. Nehemías es después de todo lo que pasó. Nehemías capítulo 1. Verso número 1. Estas son las consecuencias de que la presencia de Dios se vaya, Aquí vamos a ver las consecuencias. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Y vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. ¿Qué pasa cuando no está la presencia de Dios? Hay gran mal y afrenta. Es decir, afrenta es, se burlan de ti. Se burlan de ti. Pues no, que tu Dios. Y el muro de Jerusalén derribado, es decir, toda tu reputación, todo lo que tú eras, está por los suelos. Eso significa. Fíjate lo que pasa cuando la presencia de Dios no está. Y sus puertas quemadas a fuego, es decir, no saben qué hacer. Cuando la presencia de Dios no está, hay confusión. No saben qué hacer. Cuando oí estas palabras, dice ahí, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Sí guardó el pacto? Sí, porque no los consumió. Los disciplinó, pero no los consumió. Dice ahí, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. A ver, pregunta, ¿cuándo debió haber sido eso? Cuando Jeremías les decía, enderecen sus caminos. A eso es lo que debían haber hecho. ¿Qué? Confesar sus pecados. Pero no lo hicieron. Y aún, todavía en ese punto, no lo hacían.
¿Por qué? Porque estaban en gran afrenta. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Sí se habían corrompido? Todo lo que leímos en Ezequiel. ¿Sí se habían corrompido? Sí, demasiado. Y nos hemos guardado, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés tu siervo. Dura cerviz. Acuérdate ahora de la palabra que dices a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Por qué pasó todo esto? O sea, Dios no consumió a su pueblo. Es decir, no lo destruyó del todo como a otros pueblos. Por decir, el pueblo o la simiente de Saúl, todo ese pueblo fue destruido. No existe. Los amonitas, los moabitas, que eran los descendientes de Lot, todos esos pueblos desaparecieron. Dios no destruyó a su pueblo como a esos pueblos, pero los disciplinó. ¿Por qué? Porque su presencia se apartó de ellos. Cuando la presencia de Dios ya no está más, la paz está ausente, hermanos. Estás a merced de tus enemigos y empiezan a venir muchas cosas desagradables a tu vida. ¿Por qué razón? Porque abandonamos sus mandamientos. Porque nos vamos detrás de la idolatría. Entonces, retomando para irnos por la parte final, Éxodo 33:5. Retomando para irnos por la parte final. Hermanos, podemos tomar muchos ejemplos de la presencia de Dios, de cómo la presencia de Dios trae bendiciones a nuestra vida. Pero como te digo, sería tal vez una serie para eso. Pero quiero que entiendas que la iglesia depende de eso. La iglesia depende de eso. Por eso es bueno que tú te autoexamines, no que te condenes, ¿ok? Porque muchos utilizan la autoexaminación para condenarse. Así como que, yo soy el peor, yo soy el más malo, no, yo no merezco esto. Sí, es verdad, no merecemos. O sea, estar en el puesto en que estamos, sirviendo donde servimos, no lo merecemos, hermanos. Pero la autoexaminación sirve para que tú veas qué cosa Dios quiere que arregles y la arregles. Y Dios te va revelando poco a poco cosas de tu vida para que las arregles. No para que te condenes de que, no, pues por esto ya voy a abandonar. No, no es para eso. No es para eso, porque si así fuese, hermanos, pues ¿quién serviría a Dios? ¿Quién estaría delante de Él? ¿Quién habitaría delante de Él? Nadie. Nadie, hermanos. Pero debemos procurar, mira, aquí no lo tengo, pero en el Salmo 32, David dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu. O sea, que no se vaya tu presencia de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que si la presencia de Dios se iba de David, ya no habría más remedio. ¿Sabes de quién sí se fue la presencia de Dios? De Saúl. De Saúl sí se fue. ¿Y qué dice que vino? Un espíritu que lo atormentaba. ¿Te das cuenta de las grandes consecuencias cuando la presencia de Dios no está? Estás a merced aún de los males espirituales. Porque Jehová ha dicho así a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés, dice ahí, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. Es decir, estaba el campamento en cuadro, porque se dividía en 4 tribus, 4 tribus, 4 tribus y 4 tribus, y el campamento y el tabernáculo estaba en medio. Bueno, ahora lo que hizo Moisés fue quitarlo de en medio y lo puso aparte. Eso fue lo que hizo Moisés.
Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Qué significaba que Moisés pusiera el tabernáculo fuera? Significaba que la relación de amistad entre el Señor e Israel había quedado suspendida. ¿Por qué? Por resultado de su pecado de idolatría. Eso significa. Era símbolo de que ya no había compañerismo entre Dios y el pueblo. ¿Andarán dos hombres juntos si no estuviesen de acuerdo? No. Hermanos, Dios sí hablaba a Moisés como en el pasado. Sin embargo, el pueblo debía ser probado para despertar en su corazón el deseo de restablecer el pacto plenamente. Hermanos, Dios ha puesto todo para que el hombre sea salvo, pero el hombre no se quiere arrepentir. El hombre piensa que debe ser salvado aún con todo y su maldad. No, porque Dios es santo. Y si Dios así lo hiciera, que salvara a los hombres malos sin que se arrepintiesen, Dios sería injusto. Hermanos, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si de verdad nos arrepentimos y si de verdad reconocemos que el tabernáculo está fuera de nuestras vidas. Entonces, si estamos viendo que algo está mal, que sentimos en nuestras vidas que algo está mal, que no está algo funcionando bien, no lo puedes entender, no lo puedes explicar, pero algo sientes ahí, es necesario que vayas a Dios y arregles eso. Porque tal vez la presencia de Dios se está apartando de ti. Porque tal vez hay un pecado que está rompiendo la amistad entre Dios y tú. Isaías 1:16, con este verso voy a terminar. Isaías 1:16. Dice ahí: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por eso el salmista, hermanos, dijo que mejor es estar un día en sus atrios que 1000 días fuera. Es decir, es mejor tener un día la presencia de Dios que vivir sin ella. Porque, hermanos, es mejor nuestra vida en la presencia de Dios que toda una vida en la soledad sin Dios. Por eso, hermanos, la iglesia debe procurar que sí. Entonces, ¿qué significará? Es que la presencia de Dios está aquí. Que de verdad Dios redarguye nuestros corazones. Eso es que la presencia de Dios esté. O sea, no es que te sientas emocionado, es parte, sí, de la adoración. Pero que de verdad la presencia de Dios es que de verdad Dios redarguye tu corazón, que Dios te confirme cosas. Te confirme cosas de que mira, esto que hiciste está bien hecho. Yo quería que hicieras eso. O sabes que esto que tú hiciste no estuvo bien hecho. Hiciste tu voluntad, no la mía. Eso es que la presencia de Dios esté aquí. O sea, muchos piensan que es que porque hay milagros. Y muchos veo que dicen eso, que no es que la presencia de Dios, y piensan que porque sanó a un paralítico ya, la presencia de Dios está aquí. No, no. La presencia de Dios es cuando tú ves que gente que andaba en malos caminos se arrepiente. Que gente que andaba en mala conducta se arrepiente. Porque la presencia de Dios nos hace que quitemos esos vestidos y nos pongamos vestidos de arrepentimiento. Eso quiere decir que la presencia de Dios esté. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios esté en tu familia. Que a pesar de las cosas que se están viviendo dentro de tu familia,
se sobrellevan, se perdonan, se aman. Eso quiere decir que la presencia de Dios está en tu familia. Pero si nada más están como perros y gatos, si ves que tus hijos se aborrecen entre ellos, ¿estará la presencia de Dios ahí? ¿Por qué será que no está entonces? ¿Porque Dios no quiere estar? Ya lo vimos. Tal vez hay cosas dentro de tu misma casa, a una imagen de celo, cosas pintadas en tus muros. O sea, no me refiero literalmente, sino hay cosas que tú estás permitiendo que hagan que la presencia de Dios se aparte. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.